Salmo 41. Y si te das cuenta, este salmo dice oración que pide salud. Vamos a ver que no solamente es salud física, sino también puede ser salud emocional, o puede ser alguien que esté débil o vulnerable, o alguien que le haga falta esperanza, o puede ser, hay personas que les falta amor. Entonces tiene que ver con todo esto, con diferentes necesidades en la vida de una persona, o puede ser hasta en tu vida. Y acuérdate, la mayoría de los salmos los escribe David, por lo menos en este primer libro. Hoy vamos a terminar el primer libro de los salmos. Está dividido Salmos en 5 libros. Entonces, Salmo 41 termina en el Salmo 41 termina el libro 1. Y siempre que hay una terminación de estos 5 libros, termina con amén, amén, o amén, aleluya, o aleluya, aleluya. Entonces, y ahorita lo vamos a ver cómo termina el Salmo 41, y vamos a tratar de hacer el primer salmo del libro 2, que es el Salmo 42. Entonces, versículo 1. Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Entonces, la semana pasada Héctor, que sirve aquí en la iglesia con nosotros, me estaba mandando unas fotos. Hay un grupo de gente de aquí de Semilla que está yendo a un asilo de ancianos y están yendo una vez al mes y llevan alimentos, llevan las diferentes necesidades que se dan en el asilo. Si tú estás interesado en esto, puedes preguntar quién es Héctor y igual el domingo acercarte con él. Pero es una gran bendición porque es un grupo de gente que Dios le ha dado dones. Entonces les comparten el evangelio. Ya un día hasta cantaron alabanzas con ellos y simplemente están esta palabra, que el que piensa en el pobre, no solamente es, ay, pues estoy pensando en los pobres, sino tiene que ver con el que piensa y actúa con los que tienen diferentes necesidades. Entonces, otra vez, no solamente habla de dinero, ¿no?, de pobreza de dinero. Por ejemplo, en el asilo puede ser que no sea todo lo que les falta dinero, sino es compañía. Entonces es eso, bienaventurados los que consideran aquel que tiene una necesidad. Entonces puede ser compañía, puede ser amor, puede ser el evangelio, puede ser alguien que es vulnerable, puede ser alguien que necesita esperanza, o sea, ha perdido toda la esperanza, ha tenido una vida difícil y tú puedes llegar a darle a esa persona esperanza. Entonces David dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora acuérdate, él es el rey, él tiene que considerar a todos los que tienen necesidad del pueblo de Dios, de Israel, y entonces él está diciendo eso de su propia experiencia, que es bienaventurado el que considera, el que piensa y actúa a cualquiera que tiene necesidad. En el día malo lo librará Jehová. Entonces, no es un desperdicio tu tiempo dedicado a esto, no es un desperdicio tu generosidad. O sea, y dice, en el día malo, o sea, Dios, así como tú consideras a los demás, Dios te va a considerar a ti. Y Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, y eso Jesús en el Sermón del Monte, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, versículo 2, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ahora aquí esta palabra lecho del dolor es cama de aflicción. Entonces alguien que está enfermo, que tiene mucho dolor, que posiblemente está pasando una dificultad física en su vida. Y aquí lo que hace David es compara, o sea, 2 dolores en la vida. Uno es dolor de una enfermedad, y puede ser que tú estés enfermo hoy aquí, y hasta hoy podemos orar por ti. O sea, es un buen día para orar por los que están con alguna dolencia. Pero también habla de los enemigos, o sea, alguien que te ha traicionado. Entonces es diferente dolor, pero al final es dolor, y va a comparar estos dos David en el Salmo 41. Entonces, Jehová lo sustentará. Entonces, en medio del dolor, ahora en la enfermedad, hay algo peor que estar enfermo. Y algo peor que estar enfermo es estar enfermo sin Jesús. Porque aquí lo que enseña la Biblia es que aun cuando estás enfermo y débil y decaído y vulnerable y tienes diferentes necesidades en tu vida, Dios es el que te sustenta en medio del lecho del dolor, y mullirás
toda su cama en su enfermedad. Y esta palabra como que no lo usamos mucho, pero tiene que ver con cuando estás en la cama de dolor, Él te va a dar mejoría. Entonces, y fíjate cómo no dice David, bueno, a todo el que está enfermo, Dios lo va a sanar de inmediato, ¿no? O sea, puede ser que estés enfermo, pero si tú tienes a Dios en tu vida, Él va a darte mejoría en tu enfermedad. O sea, te va a dar todo lo que necesitas y toda la gracia para sostenerte en una época de dificultad y de dolor y de enfermedad. Entonces, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en la enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Eso es. Entonces, como que la primera parte del Salmo parece, bueno, es que si yo soy bueno con los pobres, cuando yo me enferme, Él va a ser bueno conmigo. Y no, o sea, no está diciendo eso, porque si no, David no diría, Jehová, ten misericordia de mí. O sea, no es yo te doy y tú me das, sino es, no, en mi enfermedad y en mi dolor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, fíjate, ahí está, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, aunque pueda hacer yo actos buenos con los pobres y ser generoso y ser amable y darle esperanza a los demás, yo sé, yo también he pecado y necesito entonces tu misericordia, Dios. Y entonces así es como nos tenemos que acercar siempre a Dios. Y dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces las enfermedades, ¿sí sabías que el hombre no fue creado para morir? El hombre no fue creado para enfermarse, sino eso viene en Génesis capítulo 3 con lo que se llama la caída del hombre. Entonces el hombre decidió independizarse de Dios, cortar el cordón umbilical y Dios había dicho, si tú comes de ese fruto, de cierto te digo, morirás. Y es eso, morirás muriendo. Y la primera muerte no muere inmediatamente Adán y Eva, sino primero mueren espiritualmente y después mueren físicamente. Pero ellos nunca fueron creados para morir, sino fueron creados para vivir y vivir eternamente. Y por eso cuando Jesús viene y nos redime y nos compra y después va a restaurar todas las cosas, y eso es lo que sigue en la humanidad, va a restaurar todas las cosas, entonces restaura lo que se perdió en el huerto del Edén. Entonces cuando nos enfermamos y estamos, como dice David, en el hecho de muerte, de dolor, y hay sufrimiento, y posiblemente hay muchas enfermedades que dicen, no, pues ya no hay cura, eso es lo que es. Y dices, ok, ¿y ahora qué? Dios promete que Él te va a sostener en medio de eso, y en medio de tu dolor, Él te va a dar mejoría. ¿Por qué? Porque Él está contigo y Él te va a cuidar en medio de lo que estás viviendo y estás sufriendo. Y entonces, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Entonces, acuérdate, David tiene enemigos, van contra de él. David cae, enferma y están, a ver, o sea, ya que se muera. Y no solamente que se muera, sino que perezca su nombre, o sea, que su descendencia desaparezca. Y estos son los enemigos que tenía David, versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentiras. Entonces iban con él al palacio real. David está tirado en la cama y están, ay, sí, ay, mejórate. Le traen así, ya sabes, su globo y su osito y sus flores, recupérate pronto. Pero salen de ahí y dicen, ojalá se muera. O sea, esos son los... Entonces dice, es doble dolor la enfermedad y aparte tener gente así, que se dicen ser amigos, pero son enemigos. Y hay gente así, Y entonces, versículo 6, y vienen a verme y hablan mentira, y su corazón recoge para sí iniquidad. Entonces David dice, el corazón de ellos que vienen a verme y, recupérate pronto, nunca cambies, y así, y salen y dicen, no, ojalá que se muera. Entonces ellos, dice, su corazón es como un imán, que simplemente están jalando hacia ellos más iniquidad y más pecado. Entonces su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan.
Versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Y cuidado eso con murmuración, o sea, hablar a las espaldas de alguien. Y a veces eso se da cuando alguien enferma. Ay, ya supiste, se enfermó y está bien, re grave. No, híjoles, pero ya sabes cómo es, o sea, seguramente eso. Y ya, no, pues se enfermó del colon. Ah, pues ya sabes cómo es de enojón. Y entonces así la gente nada más, lo que menos necesita alguien enfermo es que le eches más tierra, sino que puede ser lo que necesites tu oración y tu misericordia en vez de tu murmuración. Y Romanos 1, o sea, el apóstol Pablo, Romanos 1, 2, pone como un crimen ser un detractor, un divisor, un murmurador de alguien y simplemente estar hablando mal de una persona. Entonces, pues cuidado con eso, porque de pronto todos podemos caer. Entonces, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse, o sea, ve sus deseos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora este versículo 9, más adelante Jesús lo toma y habla de Judas así. O sea, el que comparte mi pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y habla así de Judas, eso lo puedes leer en Juan 13, versículo 18. Entonces, esta historia, algunos comentaristas dicen que es Ahitofel, y eso lo puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 15. Entonces, David es rey, o sea, ha hecho grandes cosas, lo único que no puede hacer realmente es hacer el templo. Eso, la promesa es: no los vas a hacer tú porque has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón, pero tiene otro hijo que es Absalón. Y una de las cosas que hace Absalón es que se levanta, o sea, él sabe que él no va a ser, sino el indicado es Salomón, y Absalón se levanta contra David, y una de las personas que toman para estar con él, entonces divide al pueblo, es Ahitofel. Y Ahitofel, quien era el consejero de su papá, que él le pagaba y vivía del reino. Entonces Ahitofel para David era como hoy sería el secretario de gobernación. O sea, sabe absolutamente todo, tiene mucha influencia, tiene mucho poder, y no solamente eso, sino mes a mes está recibiendo un salario del reino. Y con todo y todo, Ahitofel decide irse con Absalón. Es un hombre sabio, pero ya vimos no tan sabio, que piensa que como que eso le conviene a él y a Absalón, y David como que ve que ya va en decadencia, y le da un consejo a Absalón y le dice: mira, toma tantos hombres, levántate y ve hoy contra tu papá. Pero el consejo simplemente no funciona, porque Absalón no le hace caso a Ahitofel y le hace caso a alguien más. Y eso pasa con Absalón, o sea, tú eres el consejero, aunque estás conmigo, tú eres el consejero de mi papá, y cómo sé que todo lo de mi papá puede ser bueno o no. Entonces no quiero saber nada, entonces no le hace caso a Ahitofel. Ahora, una cosa importante en toda esta historia, porque Ahitofel tiene mucha historia con David, y una de la historia que tiene Ahitofel es que Ahitofel es abuelo de Betsabé. Entonces dices, órale, ¿y qué es lo que pasa? David está, cuando tiene que estar en la batalla y tiene que estar en la guerra y tiene que estar haciendo lo que le toca, no está haciendo eso. Se toma una siesta, sube al terrado, está viendo el reino, y de pronto ve hacia la casa de Betsabé, y Betsabé se está bañando. Y en vez de decir, ok, por las mismas escaleras que subí, por esas mismas voy a bajar y no voy a voltear y no voy a preguntar por ella, pregunta quién es esa mujer. Y hay una serie de preguntas que David hace y que sus criados están diciendo: no, esa mujer es hija de tal, esa mujer es esposa de tal. Entonces, como diciendo, no, con ella no. ¿Y qué hace David? Tráiganla. Y así, con su poder y con su autoridad. Y viene Betsabé, ya sabes cómo termina la historia, pero no termina la historia ahí, sino se embaraza Betsabé, y David, para cubrir su pecado, manda a traer al esposo de Betsabé, a Urías, y se traigan lo de la batalla. Urías estaba haciendo lo que le tocaba hacer, lo que no estaba haciendo David. Urías estaba peleando por
David. Era uno de sus soldados y era como de los soldados elite del pueblo. Entonces manda a traer, llega y dice, ok, ya pues ve con tu esposa como para tener relaciones con ella y entonces ya no es hijo ilícito, es tu hijo, pero realmente es de David. Y llega él, Urías, súper soldado, o sea, es un hombre leal y dice, ¿cómo puedo yo meterme en mi casa y dormir con mi esposa mientras mis hombres están en la batalla? Y David así, no funciona mi plan. Y así lo manda a traer, le dice, toma, come todo lo que quieras y emborráchate. Y lo emborracha y ni a un borracho va con su esposa, un hombre fiel. Lo tiene que regresar a la batalla y lo manda con una carta para el comandante diciendo, pon a este hombre adelante de la batalla para que muera. Urías cargó su propia carta de muerte. ¿Ves la fidelidad de este soldado? Y todo esto David sabiendo y tratando de encubrir su pecado. Pero ¿qué crees que sucede? Por más que trató de encubrir su pecado, no pudo. Y al final llega un profeta, Natán, y le cuenta una historia. Y dice, había un hombre que tenía una ovejita y llegó este otro hombre y le quitó su ovejita. ¿Qué piensas de eso? Es lo único que tenía. Y dice David, tráiganme lo que muera. Y Natán le dice, eres tú fuiste. Y entonces hay mucha historia con Betsabé y el abuelo de Betsabé está sabiendo todo esto, o sea, mata a su esposo, es un asesino. Y entonces posiblemente durante todo ese tiempo Ahitofel está cargando esto. El pecado en tu vida tiene consecuencias, por eso no lo hagas. O sea, como que dices, no, pues ya, entonces tengo a Jesús y 1, 2, 3 por mí, Jesús y todos mis amigos, ya no va a pasar nada y no, o sea, sí sucede. El pecado tiene consecuencias. Ve a Adán y ve a Eva murieron y fue real. Entonces no hay que jugar con eso. Proverbios dice, ¿qué hombre toma carbones encendidos, los pone en su pecho y no se quema? Mi mamá siempre me decía eso, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y yo digo, sí, mamá, te hubiera hecho caso, sí me quemé. Pero entonces por eso David está diciendo esto, fíjate, sana mi alma. Él sabe lo que hizo, lo que venía cargando y aunque fue perdonado, pero sufrió las consecuencias. O sea, ve cómo terminó. Y Absalón al final termina colgado lo que más amaba Absalón de él era su cabellera. O sea, dice, una cabellera como nunca, como nadie, se ponía oro en su cabellera y termina muerto por lo que más amaba, colgado en un árbol de su cabellera. Así, tremendo. O sea, dices, órale, hasta en las mejores familias pasa eso. Sí, eso es. Pero la Biblia nos da historias para advertencias, qué sí hacer, qué no hacer, cómo vivir, dar sabiduría. Entonces, si de pronto tú venías a Semilla y dices, no, pues como que sí voy a hacer eso. No, creo que nadie se va a dar cuenta. Ya hoy Dios te está diciendo, no lo hagas. O sea, cambia tu camino, corre a la vida, pon tu vida a la luz. Y entonces, y eso pasa con Ahitofel. Ahora, fíjate, una cosa es que un amigo, ahora ahí te va, Ahitofel era amigo y de confianza y comía en la mesa del rey, de ahí sacaba su sueldo, mucha confianza, mucha amistad, mucho todo. Y una cosa es que un amigo así diga, no, pues ya te hago la ley del hielo, me doy la vuelta y me desaparezco de tu vida. Y dices, pues está bien, así. Y otra cosa es que te den una patada. Y dices, no me la esperaba, órale. Y eso es lo que sucede con Jesús. O sea, aquí David, cuando Ahitofel le da una patada, puede decir, no, pues sí, pues por Betsabé. Me dolió y así, pero me aguanto. Pero Jesús, Judas, de confianza. Él, sí sabías que Judas era el tesorero. O sea, si tienes una asociación civil, ¿no? Jesús y sus discípulos, o Jesús y los apóstoles. ¿A quién pones de tesorero? Pues al que nadie sospecha de él, que dices, no, yo sí meto las manos al fuego por él. Y este era Judas. Nadie, o sea, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, soy yo, Señor. Juan, soy yo, Señor. Pedro, soy yo, Señor.
Bartolomé soy yo, Señor, y el que nadie cree que es él es Judas. Órale. Yo cada vez que escucho una prédica de Judas, digo, Señor, no quiero ser yo. No quiero yo no quiero, así. Y Pedro, acuérdate, o sea, Pedro es un bocón porque dice, Señor, aunque todos estos te traicionen, yo nunca. Y así, primera oportunidad, se está calentando sus manos así y canta 3 veces el gallo y dice, no lo conozco. Y de pronto está en la casa del sumo sacerdote, Jesús está en la parte de arriba, está siendo enjuiciado, pero ya lo sacan. Y cuando sucede esto y lo niega 3 veces, Pedro ve hacia donde está Jesús, Jesús lo voltea a ver y Pedro se acuerda, queda helado. Y la mirada de Jesús no es de condena, es de amor. Porque Jesús le dice, Satanás me ha pedido tu alma para ser zarandeado. Y le dice Jesús, y yo digo, a mí sí me dice Jesús eso, Satanás Talí ha pedido tu alma para ser, digo, no, dile que no. Y Jesús dice, voy a orar por ti, así nada más. Y Pedro, así, o sea, no entendiendo, eran unos chamacos, así, inmaduros. Ellos estaban peleando quién era el mayor, quién iba a ser el secretario de gobernación en los cielos, quién, así, quién iba a estar al lado de Jesús. O sea, hasta llegan Jacobo y Juan con su mamá y le dicen, mamá, tú dile. Entonces llega su mamá y dice, o sea, pueden estar él a tu derecha y a tu izquierda, en los lugares de honor, y Jesús dice, no es para mí escoger esto, la copa que yo he de beber, y o sea, el sufrimiento, y al final no les toca a ellos, les toca a 2 ladrones al lado de la cruz, sufriendo lo que Jesús sufre, y uno de ellos, uno de los 2, como que entiende quién es Jesús, y se voltea y le dice, primero le están injuriando y de pronto como que así algo pasa en un segundo, como en una predicación que estás así y como que estás así no entendiendo y en tu rollo y pensando cosas y de pronto hay algo y ¡pum! Algo cambia. Dices, ¿qué? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús se voltea y gasta así, estar en la cruz es sofocante, es doloroso. Y Jesús gasta sus palabras y se tiene que levantar de la cruz para decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ¡pum! Y otra vez. Y eso cambió todo para este hombre. Nunca se bautizó, nunca hizo la oración del pecador, nunca pasó al altar, nunca sirvió, nada. No se bautizó. Se bautizó en dolor. Y ahí en medio del dolor, ve lo que hizo Jesús. Entonces, aún en su cama de aflicción, Dios le dio una mejoría. O sea, ve la mejoría que le dio. Le dio un upgrade de ir directo al infierno, ahora vas a ir al paraíso. ¿Y quién no quiere eso? Y entonces, versículo 9, aún el hombre de mi paz, de mi confianza, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y otra vez, esta es una referencia a Génesis 3:15. Es el protoevangelio, el evangelio a muy temprana edad. Y es eso, es la promesa de Dios que la serpiente va a morderle el calcañar, pero le van a pisar entonces la cabeza a la serpiente y al final va a salir completamente victorioso Dios de esto, el segundo Adán, que es Jesús. Entonces alzó contra mí el calcañar, versículo 10, mas tú Jehová. Ahora ahí te va, si te han traicionado y así, te han traicionado, que dices, no, mejor me hubiera dado de baja de su Facebook y ahí quedaba, pero no, o sea, es patadón. Así dices. Ahora Jesús, cuando Judas va a Getsemaní y le da el beso, así, no se lo esperaba, Y puede ser que haya sido más doloroso para Jesús ese beso, que el clavo en la cruz.
Porque el clavo en la cruz sí se lo esperaba, el clavo en la cruz es de un soldado, eso se dedica, eso hace, eso le tocaba hacer ese día, pero Judas pudo haber no hecho eso. Por eso cuando llega Judas y le da un beso para entregarlo, ese fue como la señal, al que yo bese ese es. Quiere decir esto, que los demás que estaban con Jesús son tan como Jesús, que no podían ellos en medio de la noche en Getsemaní saber quién era Él. O sea, tan como tú y como yo. Y entonces Judas tiene que llegar y darle un beso así. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea con Judas y le dice, amigo. Le da una última oportunidad para arrepentirse. Ese es Jesús. Y ve cómo termina Judas al final. Pero todos tenemos a alguien que de pronto así dices, oye, ¿cómo? Yo le presté dinero, sí, y fui buena onda, toda mi confianza, o sea, tenía llaves de mi casa, sabía cómo entrar, todo. Y no nada más, ya se dio la media vuelta y se fue, sino me pateó en donde más, y tanto sabía que era donde más me dolía, ahí me dio. Pero no hicimos tú y yo lo mismo con Jesús, con Dios. Entonces decimos, sí, ya. Entonces ahí queda la cosa. Y entonces, ¿qué dice? Sana mi alma. Como David dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. ¿Y quién no le hemos dado patadas a Jesús? Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. Entonces, versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia, ahí está, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Ahora, no es por no, así, tú, con esos que me traicionaron a Ahitofel, yo voy a ir contra él. O sea, no, porque él es el rey, él tiene que hacer lo correcto, no lo puede dejar así, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Versículo 11, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí, o sea, que no se alegre y que no se ría. Versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Ahora es una buena cualidad ser una persona íntegra, es decir, eres el mismo en donde sea que estés, pero no se te olvides por gracia de Dios. Porque dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces me has hecho y me has sustentado y por eso, porque estoy delante de ti, puedo ser una persona íntegra. Entonces, si tienes esa cualidad en tu vida, entonces por gracia y no hay nada de que jactarse de eso. Versículo 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los... Me encanta eso, así, y ya sabes, si vienes de la iglesia católica, alguien dice por los siglos de los siglos y tú dices amén, así. Pero tiene que ver eso, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, por eso Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces desde la eternidad cuando tú no existías, y Él ya era. Y Él ya era, Dios es amor, contigo o sin ti. Él ya era glorioso, Él ya era hermoso, Él ya era completamente satisfecho. Él ya era. Pero también hasta la eternidad, cuando tú y yo vamos a estar más adelante con Él. Entonces, por los siglos de los siglos, amén y amén. Y se termina el libro 1 y comienza entonces el libro 2 con un salmo hermosísimo que dice que es al músico principal, masquil, acuérdate, eso es contemplación de los hijos de Coré, o más bien sería a los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran levitas, que eran cantores creativos, encargados de la música del templo, servían en todo lo que tenía que ver con composición, con música, con salmos, pero también tienen un pasado, porque los de Coré son los que se rebelan contra Moisés y empiezan a murmurar contra él. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 16. También Moisés fue traicionado y ¿qué es lo que pasa? Dios los enjuicia y se los traga a la tierra, o sea, literal.
O sea, literalmente se los traga la tierra, y no solamente a los líderes y a algunos de ellos, y quedan sus hijos, y entonces en su memoria siempre va a estar, o sea, nuestros líderes se los tragó la tierra por murmuradores y por ir en contra de Moisés, el líder, y es la rebelión de Coré, y nosotros aquí estamos y mejor somos agradecidos. Y entonces ve este salmo que hacen aquí. Entonces, versículo 1, como el ciervo es un venado, si es un venado grande, y entonces como el ciervo brama, está jadeando, tiene esta idea de mucha sed. O sea, está completamente deshidratado y necesita agua. Entonces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, no solamente un poco de agua, sino le urge, y es un río, eso es lo que está esperando. Y entonces va olfateando, y entonces, o sea, está en el desierto y está, ¿dónde habrá agua? ¿Dónde habrá agua? Y simplemente está oliendo donde puede haber pasto, porque donde hay pasto, entonces hay agua en el desierto. Y entonces está así, buscando por todos lados, está sumamente desesperado. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, sin agua tu cuerpo se muere. Sin Dios tu alma se muere también. Eso es muy importante. Ahora, al principio puedes durar un tiempo sin agua, pero al final ya no aguantas. Tu alma puede durar un tiempo sin Dios, pero al final ya no. Entonces, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. No tiene sed de religión, no tiene sed del ministerio, no tiene sed del templo, no tiene sed de ordenanzas, tiene sed de Dios. Eso es, fuimos creados para que esa sed solamente la pueda satisfacer Dios en nuestras vidas. Entonces, como un ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces hay una conexión, y los hijos de Coré lo saben, hay una conexión con Dios, con el templo, con sus ordenanzas, con su pueblo, con la asamblea, con la congregación. Entonces, aunque tú tienes sed de Dios, esa sed que solamente la puede pagar Dios tiene una conexión con un lugar físico. Ahora, en ese día era el templo, eran los levitas, eran las ordenanzas, eran los holocaustos, era el incienso, eran los bautismos, pero hoy en día tú eres el templo del Espíritu. Entonces hoy no necesitamos un lugar físico, simplemente sabemos que por fe, en el momento que yo cierro mis ojos aquí, tengo acceso a Él. Entonces, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Romanos 12. Y es eso, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu adoración racional o inteligente. Entonces, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, no tengo tanto anhelo de Dios que no quiero ni comer, y entonces no tengo hambre, y entonces mis lágrimas son mi alimento, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces eso es lo que está pasando en la vida de David. Él no puede acercarse a Jerusalén, no está en Jerusalén, está fuera de Jerusalén, y los incrédulos están, a ver, ¿dónde está tu Dios que tanto dices y que está contigo y que el Señor es mi pastor y nada me faltará, bla, bla, bla? Nunca te han hecho eso a ti. Y entonces versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces él tiene mucha melancolía y se está acordando de sus buenos tiempos. Entre voces de alegría. Y puede ser que tú estés en eso en tu vida. Dices, no, pues ya estoy en la crisis de la mediana edad. Me acuerdo de mis tiempos, cuando mis hijos estaban chiquitos y jugaban juntos y se llevaban bien.
y no había tantos problemas y cosas, y cuando yo y mi esposa estábamos bien y así, y puede ser que estés en eso y eso te traiga decaído y melancólico, y ahí está David. Y yo me acuerdo que entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta, posiblemente era la fiesta de Pascua, de Pentecostés o de Tabernáculos, pero él se está acordando de esos viejos y buenos tiempos. Y entonces, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces David, dice, ok, tienes que aprender a hacer esto que hace David. Si está en la Biblia es porque Dios lo inspiró. Entonces cuando estés así, mi alma tiene sed de Dios y de Dios vivo, y me siento así, y siento que mi alma está abatida, y así los incrédulos se voltean y dicen, ¿qué? ¿No que eras cristiano y que Dios te bendecía? Y así, y de pronto estás anhelando otros tiempos que hoy no los tienes en tu vida. Entonces, ¿qué haces? Tienes que sentarte contigo mismo y animarte a ti. O sea, si no te animas tú, ¿quién te anima? La verdad. Y entonces David está, ok, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, a ver, piensa, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué nada más estás pensando en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estás así, alma? ¿Por qué? Y te turbas dentro de mí. O sea, ¿es para tanto? Y una de las cosas que pasa, no sé si te ha pasado, que de pronto ves más negro de lo negro que es. Y le platicas a alguien más y dices, o sea, en tan poquita agua te estás ahogando. O sea, ¿qué onda? Pero David no tiene a alguien que le anime, y por eso va a Dios y está diciendo, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y entonces dice, ok, ya, a ver, párate. Y vete, o sea, te puedes parar frente al espejo y decir, ok, alma mía, ¿por qué? A ver, ¿por qué estás así? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Realmente está tan mal lo que estás viviendo? O sea, ve los otros, ve así. ¿Está bien o no estar así? Y entonces, ¿qué hace David? Se espera en Dios. Entonces David se da cuenta, la respuesta no está en mí. La respuesta está en Dios. Y entonces se dice a sí mismo, espera en Dios. Posiblemente hoy te tienes que decir a ti mismo eso, así, hijo, espera en Dios. Órale, va. Entonces deja de ver, ve David dónde está viendo mi alma está abatida y mi alma, ok, ya, deja de ver eso, espera, ve arriba, espera en Dios. Qué buen consejo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí. O sea, yo cada miércoles y domingo que vengo a predicar, o sea, tú crees, así me ves y, ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pero cuando estoy aquí predicando, yo me estoy predicando a mí y me estoy diciendo eso, espera en Dios. Aún le tienes que alabar. Es salvación mía y Dios mío. Y así, y por eso es tan importante que le compartas a gente de Jesús durante tu semana, porque algo sucede que mientras le estás hablando de Jesús, te estás hablando a ti mismo y te estás animando y te estás recordando quién es tu Salvador, y entonces ya no te agobias en ti y en tu tormenta y entonces versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Ve, porque no está en Jerusalén, está en el Jordán. Y de los hermonitas está en el norte, en el monte Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Fíjate, tus cascadas. ¿Alguna vez te has puesto abajo de una cascada? No estoy diciendo un chorrito de agua, no. Así una cascada. Y una de las cosas que pasa cuando te pones abajo de una cascada es que sientes como el agua te está golpeando, y cuando sí se puede respirar,
porque el agua está cayendo y tu nariz está acá abajo. Pero entonces cuando tratas de respirar, sí se puede respirar, pero sientes que te ahogas porque no respiras bien. Estás tragando un poco de agua y entonces así, y entonces sales todo, ya dices, no, ya no aguanto más, sales de la cascada todo despeinado, así todo golpeado. Y David está diciendo eso, así me está pasando en mi vida, siento que una cascada está cayendo en mí, no puedo, me siento que me estoy ahogando, pero no me estoy ahogando, pero así así, eso es. Pero fíjate cómo David dice, pero esto es tu cascada. Entonces, cuando a un hijo de Dios, Dios lo mete en una situación, es de Dios, es su cascada, Él lo permitió y Él está contigo. Y no va a dejar que te ahogues. Entonces, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La semana pasada me revolcó una ola, fui al mar y de hecho fue el domingo, saliendo de aquí, fuimos a comer ahí a la playa y digo, pues me voy a meter, y hacía mucho aire. Me meto, viene una ola enorme. Me agarré 3 litros de agua, o sea, estuve sudando sal durante 3 días. ¿Y qué sientes? Sientes que te vas a morir. O sea, estás así, no puedes parar, no puedes hacer nada más. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte flojito. Así, ya. Y dejas que ya de pronto vas a salir. Pero eso es lo que está haciendo David, como abajo de una cascada o en las olas del mar. Pero como dice, tu cascada, tus olas. Nunca te olvides de eso. Y Él nunca te va a poner en una situación que sea demasiado dura para ti. Entonces todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Ahí está. Entonces su cascada y sus olas incluyen su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Entonces Él está todo el tiempo, de día y de noche, está contigo. David, aún lejos de Jerusalén. Por eso es, mi alma tiene sed de Dios. Eso es. Y mi oración al Dios de mi vida. Entonces no dejó de orar David. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Otra vez razonando. O sea, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me afecta eso? No me debe afectar. Yo sé dónde está mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Entonces, roca mía. Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 11, y otra vez. Entonces ya David, pero ve cómo es. Primero, mi alma tiene, entonces me acuerdo de estas cosas, y mi alma es derramada, mi alma dentro de mí, y me siento melancolía y me siento abatido, pero digo a mi alma, razona, ¿por qué te abates? O sea, ya, cree en Dios, todavía hay que alabarle. Y otra vez vuelve a su punto de como cascada, como olas, y se para y otra vez dice, no, otra vez. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Entonces esto va a ser recurrente en tu vida, va a haber momentos que te vas a decaer, que te vas a deprimir, que te vas a frustrar, ¿y qué tienes que hacer? Otra vez regresar a Él. ¿A qué? A decir, eso es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Eso es. Y Dios mío. Eso, Dios mío. Y así estamos en este mundo como siervos, bramando por las corrientes de agua y diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y Jesús está en el templo y grita y hace esta invitación pública y dice, si alguien tiene sed, y une Salmo 42 con él, si alguien tiene sed del Dios vivo, que venga y que beba. Y esa es entonces si tú tienes sed hoy,
Jesús dice, ven y bebe. ¿De quién? De Él mismo, del Dios vivo. ¿Oramos? Entonces, ¿qué les parece si alguien está enfermo, como dice ahí, ¿no? En el lecho de la aflicción o en el lecho del dolor, queremos orar por ti? Entonces, si estás enfermo y necesitas oración, puede ser que así, no, pues ya me dijo el doctor que así voy a estar un buen tiempo, ok, pero Jesús es el que te va a sustentar y tienes que saber eso. O sea, hay una cosa peor que estar enfermo y es estar enfermo sin Jesús en tu vida. Entonces, que en medio de tu enfermedad, un día estuve con un amigo que le dio cáncer de aquí de Semilla y fui a su casa y me quedé viendo a los ojos y dije, abre bien tus ojos porque en medio de tu enfermedad vas a ver a Jesús como nunca lo habías visto. Y así se cumplió para él. Lo vio como nunca lo había visto. Y sí, de pronto sientes cascada, de pronto sientes olas, pero es su cascada y son sus olas y en medio de eso está su misericordia. Nunca te olvides de eso. Entonces, ¿por qué no levantas tu mano y los que están al lado, vamos, imponemos manos y oramos por los que necesitan? Acuérdate, no solamente puede ser, estás decaído, estás enfermo, estás con dolor, entonces queremos orar por ti. ¿Me ayudan orando por ella, por allá también? Párense y levanten bien su mano y vamos a orar por ustedes. ¿Me ayudan, por favor? Allá, deja tu mano bien arriba para que te ubiquen los de al lado. De preferencia hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces si ves un hombre por ahí, ve con él. Igual mujeres. ¿Alguien de este lado que quieren que oren por ustedes? ¿No? Entonces se paran y nos ayuden a orar por los que tienen las manos levantadas. Alguien que aquí necesito gente que ore por ellas, porfas. ¿Quién me ayuda acá? Vénganse. Y por allá hay unas manos levantadas. David, ¿me ayudas a orar por...? Ok, ¿ya estamos? Por aquí, mira, necesito unos hombres. Acérquense a él, porfas. ¿Alguien más? ¿Ya estamos? Ok. Ahí va, por lo que escuchaste hoy, ora por esa persona y en voz alta para que te escuche y oramos al final todos juntos. Ora por ellos. Padre, y tú conoces cada situación y cada circunstancia de los que están aquí, levantaron su mano y queremos pedirte que esta noche, como una cascada, Señor, de amor, caiga sobre cada uno de ellos. Tu misericordia, Señor, tu poder, tu sanidad. Y que ellos puedan saber, Señor, que en medio de su situación, tú les sustentas, tú les amas, tú estás con ellos de día, Señor, y de noche. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan abrir bien sus ojos para verte en medio de su circunstancia y que puedan decir, alma mía, espera en Dios. Y hoy, Señor, sácialos de ti, del Dios vivo, Dios misericordioso, Dios milagroso, Dios todopoderoso. Y los ponemos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por este tiempo de estar hoy aquí juntos. Tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por los que oramos por ellos, pero también los que oraron. Y te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén.